Hola, ¿qué tal amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Bienvenidos al comentario de la lección de escuela sabática número 6 para el 11 de agosto del 2018, titulado El Ministerio de Pedro. Nuestro texto base se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34 al 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La semana pasada estudiamos acerca del ministerio de Pablo. Después que él se hubo encontrado con Cristo Jesús y hubo transformado su vida, inició su ministerio. Luego él partió hacia la ciudad de Tarso, de donde era originario. Entonces la Biblia vuelve a tomar la historia de Pedro, narrando el comienzo de su ministerio, que es lo que hemos estado estudiando durante esta semana. El ministerio de Pedro comienza en el momento en el que la conversión de los gentiles dentro de la iglesia cristiana era el tema más controvertido. Había mucha discusión en torno a ella, y es en estas circunstancias en que comienza el ministerio de Pedro. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos capítulo 9 versículo 35 para iniciar el estudio acerca del ministerio de Pedro. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. En el libro de Hechos capítulo 9 versículos 32 en adelante nos narran acerca de dos historias. La primera, la curación de Eneas, y el segundo milagro, la resurrección de Dorcas. La lección nos dice que estos dos milagros fueron realizados no para demostrar el poder que poseían los apóstoles, sino para convencer a los incrédulos del poder de Dios. Hoy en día vemos en diferentes iglesias que se usan los milagros para demostrar cuánto poder tiene el que predica o el que supuestamente hace milagros. Y aquellos ensoberbecidos y orgullosos dicen muchas veces: yo te limpio, yo te curo, yo te sano, yo te bendigo, como si el poder viniese de ellos. Los milagros no eran utilizados en los tiempos de los apóstoles para enaltecer al que obraba milagros, sino para ganar más almas para Cristo, para que la gente se convenza del poder de Dios. Pero muchas veces era necesario que, aparte de los milagros, Dios intercediese personalmente para ganar a otros que muchas veces los judíos no querían aceptar. Veamos qué dice el libro de Hechos capítulo 10 versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En el capítulo 10 del libro de Hechos encontramos la historia de un centurión romano llamado Cornelio. Este y toda su familia creía en el Dios de los cristianos, aunque no participaban en el templo, por cuanto la creencia de aquellos días de los judíos hacía que ellos fuesen considerados como inmundos. En esta circunstancia, Pedro recibe una visión en la que le dice que no debería de llamar inmundo a lo que Dios limpió. Muchos utilizan este texto bíblico para justificar el consumo de todo tipo de carnes. Pero en el libro de Levítico capítulo 11, Dios clasifica a los animales entre puros e impuros. Sin embargo, la visión de Pedro no se refería al consumo de carne animal, sino que se refería a que los cristianos de aquella época no deberían hacer distinción entre judíos y griegos o romanos, porque todos son hijos de Dios, y la salvación Dios la ofrecía para todo el mundo. Pedro entendió esto cuando recibió a los enviados por el centurión romano. La lección es que Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Dios nos ama a todos por igual. Veamos qué nos dice ahora Hechos capítulo 10 versículo 44.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso. En el momento en el que Pedro predicaba a Cornelio y su familia, hasta el mismo Pedro creía que los romanos y los griegos, para ser cristianos, primero tenían que hacerse judíos, es decir, tenían que circuncidarse. Pero con la muerte de Cristo, estas leyes ceremoniales habían llegado a su fin. Era necesario entonces que Dios mostrase de alguna manera que Él aceptaba a todos por igual. Y qué mejor que derramando su Santo Espíritu sobre aquella familia de romanos. De esa manera Pedro se da cuenta, y luego lo dice más adelante, que a nadie debe llamar común o inmundo, que por el contrario, todos podían participar del privilegio de ser llamados cristianos o hijos de Dios. Pero esta problemática de aceptar que creyentes que no eran judíos puedan ser considerados cristianos no era solamente una problemática de la iglesia en Jerusalén, sino también en todas partes. Veamos qué nos dice el libro de Hechos capítulo 11 versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Cuando Pablo aún era Saulo y perseguía a los cristianos de la iglesia primitiva, como estudiamos en la lección anterior, muchos judíos huyeron hacia Antioquía, donde fundaron la primera iglesia cristiana. En aquel lugar se predicaba acerca de las buenas nuevas del Señor Jesucristo resucitado, pero como era lógico, solo se predicaba a otros judíos, mas no a los que tenían otra nacionalidad. Otra vez el Señor Jesucristo tuvo que intervenir a través del derramamiento de su Espíritu Santo y de las señales milagrosas como es el don de lenguas, pero esta vez ya no con romanos, sino entre los griegos de Antioquía. Algunos creyentes judíos de Antioquía, al ver que se le predicaba el Evangelio a los griegos, se enojaron, pero cuando vieron las señales del derramamiento del Espíritu Santo, se maravillaron y aceptaron con gozo que el mensaje sea predicado también a los griegos. Veamos qué nos dice el último texto que estudiamos esta semana en el libro de Hechos capítulo 12 versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. En el libro de Hechos capítulo 12 se narra otra escena de persecución, esta vez dirigida por Herodes Antipas, que viene siendo el nieto de Herodes el Grande, el que quiso asesinar a Jesús cuando nació. Este asesinó al primer mártir de la fe, Jacobo. Como vio que esto hubo agradado a los judíos, que no querían aceptar a los gentiles dentro de la iglesia, entonces ordenó también la captura de Pedro, pero la divina providencia hizo que Pedro fuese liberado. A raíz de eso, Pedro comprendió que solo el poder de Dios puede liberar. Mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, amiga que me estás escuchando, tal vez en algún momento te encuentras en la situación de elegir compartir tu fe con personas que tú consideras que no lo merecen. De repente muchas veces te encuentras en esa situación en la que digas: esa persona no merece la salvación de Dios, ha hecho tanto mal, ha hecho tanto daño, es mala persona. Pero no olvidemos que la lección de hoy nos dice que para Dios no hay nada imposible, que nadie ha ido tan lejos que Dios no lo pueda alcanzar. Dios no hace distinción entre una persona u otra. Dios puede utilizar a quien Dios quiera utilizar. Nuestra única misión es compartir la palabra de Dios con aquellos que no conocen a Jesús.
Y si tengamos que pasar por momentos difíciles, por la palabra de Dios, tengamos fe de que Dios puede obrar grandes milagros, de que Dios puede salvarnos de diferentes dificultades. Dios tiene el poder de hacer grandes señales. Confiemos en Él. Estemos listos y preparados para compartir su palabra. Y que cuando Cristo venga por segunda vez pueda decir de cada uno de nosotros: bien hecho, siervo o sierva fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que Dios te bendiga, ahora y siempre. Amén.